Un misterio sin resolver durante más de una década. Adela Noriega, una de las actrices más queridas y emblemáticas del mundo de las telenovelas mexicanas, desapareció del ojo público en el punto más alto de su carrera. Durante años, millones de seguidores se preguntaron por qué esta talentosa mujer, considerada una reina del melodrama latinoamericano, decidió alejarse repentinamente de los escenarios sin dar explicación alguna. Y durante ese tiempo, nacieron rumores, hipótesis y hasta leyendas urbanas que envolvieron su figura en un aura de misterio inquebrantable. Durante casi 2 décadas, el nombre de Adela Noriega dejó de aparecer en los créditos de nuevas producciones. No hubo más entrevistas, ni apariciones en alfombras rojas, ni actualizaciones sobre su vida profesional o personal. Las redes sociales, que explotaron durante ese periodo, tampoco sirvieron para obtener respuestas, pues la actriz se mantuvo totalmente fuera del radar digital. No tenía cuentas oficiales, no daba declaraciones, y su entorno más cercano mantenía un hermetismo absoluto. Pero como sucede con todos los mitos, el silencio solo aumentó el interés. Lo que todos sospechaban, y algunos casi se atrevían a afirmar, era que Adela había sido víctima de las presiones de la industria. Se hablaba de contratos leoninos, de productores que explotaban su imagen sin respetar su privacidad, e incluso de un posible romance con un personaje de alto poder político que, tras finalizar abruptamente, la habría llevado a tomar la decisión más drástica de su vida: desaparecer por completo. El ascenso imparable de una estrella introvertida. Para entender la magnitud del impacto que generó su retiro, hay que retroceder en el tiempo y recordar quién fue realmente. Adela Noriega. Nacida el 24 de octubre de 1969 en Ciudad de México, comenzó su carrera como modelo publicitaria, siendo apenas una adolescente. Su belleza singular, inocente pero potente, y su expresividad innata la llevaron rápidamente a ser notada por los productores de televisión. A los 15 años, ya era rostro habitual en los videoclips y comerciales de la época, pero su salto al estrellato llegaría en los años 80, con su participación en telenovelas como Quinceañera, 1987, donde compartió pantalla con Thalía. Desde entonces, su carrera despegó sin freno. En Dulce Desafío, María Isabel, Amor Real y El Privilegio de Amar, Adela se consolidó como una de las protagonistas más rentables y queridas del universo televisivo. Su presencia en pantalla garantizaba rating. Su rostro aparecía en las portadas de revistas y su vida personal era tema frecuente de interés público. Pero, a diferencia de muchas de sus colegas, Adela nunca jugó al juego de la fama con entusiasmo. No acudía a fiestas glamorosas, rara vez daba entrevistas y jamás hablaba de su intimidad. Su timidez era notoria, pero su profesionalismo era inquebrantable. Con el paso del tiempo, esta introversión se volvió su sello. Mientras otras estrellas hacían de sus vidas un espectáculo, Adela se encerraba cada vez más en sí misma. A menudo terminaba una producción y desaparecía durante meses. Se negaba a participar en reality shows o a hacer publicidad. Su compromiso estaba únicamente con la actuación y con su libertad. Rumores de romances prohibidos y pactos de silencio. Pero el retiro abrupto de Adela no fue simplemente una decisión caprichosa o artística. A mediados de los años 2000, comenzaron a circular rumores insistentes sobre una supuesta relación amorosa entre ella y un expresidente de México. Este vínculo, jamás confirmado ni desmentido por la actriz, habría sido el verdadero detonante de su retiro voluntario. Se decía que su cercanía con el poder político la había expuesto a presiones inmensas, y que, tras el final de esa relación, Adela optó por protegerse y desaparecer. Otros hablaban de un embarazo secreto, de una enfermedad delicada o incluso de amenazas de figuras poderosas que la obligaron al silencio. En todos los casos, la idea era la misma. Adela no se había ido porque quiso, sino porque tuvo que hacerlo. Algunos excompañeros de trabajo mencionaban que ella parecía cada vez más cansada del medio,
y que su sensibilidad extrema la hacía sufrir con cada ataque mediático. Este aura de misterio convirtió a Adela Noriega en una figura mítica. Mientras nuevas generaciones de actrices ascendían, ella se convertía en una leyenda viva, aunque ausente, y el público no la olvidó. Cada aniversario de sus novelas más icónicas era ocasión para que los fans la recordaran con cariño y preguntaran, una vez más, ¿dónde está Adela? Los intentos de contacto y su negativa a volver. Durante todos estos años, varios productores trataron de convencerla para que regresara. Le ofrecieron papeles protagónicos, homenajes, premios honoríficos. Pero siempre recibían la misma respuesta: silencio. Se sabe que al menos 2 grandes cadenas televisivas intentaron tentarla con propuestas millonarias, una de ellas para interpretar a la madre de un personaje que ella misma había protagonizado 20 años antes. Pero Adela dijo que no. En entrevistas posteriores, actores como Eduardo Yáñez, Fernando Colunga y Leticia Calderón, con quienes compartió pantalla en varias oportunidades, confesaron haber intentado contactarla, sin éxito. Es como si viviera en otro mundo, dijo una vez su colega Lucero. Ella tomó una decisión y la respetamos, pero sí, se le extraña. La versión oficial que circulaba era que Adela vivía entre Miami y Ciudad de México, en una residencia privada rodeada de naturaleza, alejada del ruido. No tenía hijos ni pareja conocida, y su entorno era extremadamente reducido. Algunas fuentes afirmaban que aún escribía y leía guiones, pero solo como hobby. Para el público seguía siendo la misma, la joven dulce de mirada profunda que conquistó corazones con su papel de María Isabel. La inesperada confesión a los 55 años. Todo esto cambió cuando, a sus 55 años, Adela Noriega decidió, por fin, romper el silencio. No lo hizo con una entrevista televisiva ni en una conferencia de prensa. Fiel a su estilo, lo hizo a través de una carta personal publicada en un medio digital independiente, dirigida a quienes aún me recuerdan. En ella, confesó que había leído durante años todo lo que se decía sobre su retiro, y que, si bien muchos rumores eran falsos, había una verdad que no podía seguir ocultando. Elijo hablar ahora porque siento que mi silencio, aunque necesario, también fue cruel con quienes me amaron desde la distancia. No quería herir a nadie, solo protegerme. La fama fue generosa conmigo, pero también fue una cárcel. Me retiré porque mi alma no podía más, porque me enamoré y ese amor tenía condiciones. Porque tuve miedo y porque elegí la paz antes que el reconocimiento. Estas palabras, aunque enigmáticas, confirmaban lo que muchos sospechaban. Adela se alejó por amor, por miedo y por salud mental. No dio nombres, ni fechas, ni detalles, pero fue suficiente para que millones de personas entendieran que detrás del silencio había una historia compleja, humana, profundamente emotiva. Una reina que eligió su propio final. La confesión de Adela Noriega fue un acto de valentía. En un mundo donde las celebridades parecen obligadas a compartir cada aspecto de su vida, ella eligió retirarse por completo. Su regreso, aunque no físico, fue simbólico. Una manera de agradecer a quienes no la olvidaron y de cerrar un ciclo. Una carta que paralizó a Latinoamérica. Cuando la carta de Adela Noriega apareció en la madrugada de un martes cualquiera, pocos podían imaginar la magnitud del impacto que tendría. Publicada sin previo aviso en un medio digital independiente, sin apoyo de grandes cadenas, sin campaña mediática previa, su mensaje se expandió como un incendio emocional en todo el mundo hispanohablante. En menos de 24 horas, las redes sociales estaban inundadas de mensajes con su nombre. El hashtag #Adela Noriega se convirtió en tendencia global, no solo en México, sino en Argentina, Colombia, Perú, España, Estados Unidos, e incluso en países de Europa del Este donde sus telenovelas fueron emitidas con éxito. La industria del entretenimiento quedó en shock. Celebridades, periodistas, fanáticos e incluso políticos compartieron fragmentos de su carta,
comentando con admiración, respeto y una emoción que parecía haber estado contenida por años. En sus palabras había tristeza, sí, pero también había una dignidad serena, una sabiduría alcanzada después de años de silencio. La mujer que había encarnado tantos personajes luchadores, humildes, apasionados y valientes, finalmente se mostraba tal cual era, vulnerable, humana, sincera. Las reacciones de sus colegas, lágrimas, respeto y amor. Las primeras en reaccionar fueron algunas de sus colegas más cercanas, como Victoria Raffo y Edith González, cuyas cuentas fueron reactivadas por sus familias para rendirle homenaje, quienes compartieron imágenes antiguas de grabaciones junto a Adela y mensajes cargados de nostalgia. La vida nos unió en el set, pero la admiración siempre fue genuina. ¡Qué valiente eres! Adela, escribió Raffo. Fernando Colunga, su pareja en la inolvidable Amor Real, dio una entrevista al día siguiente en la que se mostró conmovido. Nunca supe realmente por qué se fue, pero siempre la respeté. Fue una actriz que daba todo. Cuando leí su carta, lloré como un niño, porque entiendo ahora, y porque la extraño. Lucero, por su parte, expresó en su programa de radio: Adela siempre fue distinta, auténtica, no jugaba el juego. Y ahora entendemos por qué. Nos enseñó, una vez más, que no hay nada más poderoso que elegir tu paz por encima de todo. También surgieron mensajes desde el extranjero. Actores y actrices de Brasil, Chile y Estados Unidos, que trabajaron con ella en coproducciones o doblajes, recordaron su profesionalismo, su silencio respetuoso y su capacidad de actuar con los ojos, sin necesidad de escándalo. Era una actriz de las que ya no hay, resumió Gaby Spanik. Las redes sociales, un fenómeno viral imparable. Las plataformas como X, anteriormente Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, fueron el reflejo más evidente de la conmoción que provocó su carta. En cuestión de horas, miles de cuentas comenzaron a publicar clips de sus telenovelas más icónicas. La escena en que su personaje, María Isabel, llora al ver a su hija partir. El beso final de El privilegio de amar, su primera aparición en Quinceañera. Todo fue rescatado, reeditado, subtitulado, homenajeado. Fanáticos de todas las edades, desde jóvenes que la descubrieron por streaming hasta adultos que crecieron con ella en televisión abierta, grabaron videos llorando, leyendo su carta en voz alta, compartiendo anécdotas de cómo sus historias los marcaron. Algunos contaron que aprendieron español viendo sus telenovelas. Otros dijeron que la amaron en secreto toda su vida. Hubo quien escribió: Mi madre murió hace 3 años, y ver de nuevo a Adela me hizo sentir que ella también regresó por un momento. Cuentas dedicadas exclusivamente a telenovelas pasaron a tener millones de visualizaciones. Incluso canales que llevaban años sin actividad fueron reactivados para subir especiales y documentales espontáneos. La carta de Adela se convirtió en el punto de partida para una ola nostálgica sin precedentes, una especie de efecto Titanic, donde toda una generación volvió a reencontrarse con su pasado a través de sus lágrimas y sus historias de amor. Los medios de comunicación, titulares globales. El diario El Universal tituló: Adela rompió el silencio y el mundo no volvió a ser el mismo. Reforma fue más directo. Lo que sospechábamos: Adela amó, sufrió y se fue por amor. Telemundo y Univisión le dedicaron especiales completos, rescatando fragmentos de entrevistas pasadas, testimonios de colegas y hasta imágenes inéditas de sets de grabación. Incluso medios que usualmente no cubren entretenimiento, como El País, Le Monde o The New York Times, mencionaron la noticia como un fenómeno sociocultural. ¿Por qué? Porque el regreso simbólico de Adela hablaba de algo más profundo, de cómo las figuras públicas pueden desaparecer sin deber explicaciones, y aún así, permanecer vivas en la memoria colectiva. Su caso era único. No volvió para hacer dinero, ni para promocionar un libro, ni para aparecer en televisión. Volvió solo para cerrar un ciclo, para hablar a quienes esperaban
sin exigir nada a cambio. La psicología del ídolo ausente. ¿Por qué nos marcó tanto? Expertos en psicología mediática comenzaron a analizar el fenómeno desde un ángulo más profundo. La psicóloga argentina Mariana Barros explicó en una columna viral: lo que nos conmueve no es solo Adela como persona, sino lo que representa. Es la figura de la mujer sensible que se retira del mundo violento. Es la pureza perdida. Es el ídolo que, en lugar de quemarse en la fama, desaparece antes de corromperse. Adela es el silencio en medio del ruido. Y eso nos impacta. Otros señalaron que Adela representó para millones de mujeres una imagen de fuerza discreta, de belleza sin arrogancia, de talento sin escándalos. Ella no necesitaba mostrar su cuerpo ni fingir felicidad. Actuaba con los ojos, con las lágrimas. Era auténtica, decía un foro de fanáticas en Colombia. El impacto en las nuevas generaciones. El redescubrimiento. Curiosamente, uno de los efectos más poderosos de la carta fue en las nuevas generaciones. Jóvenes nacidos después del año 2000, que no vieron sus novelas en vivo, comenzaron a interesarse por ella. En TikTok, muchos videos llevaban títulos como ¿Quién es Adela Noriega y por qué todos están llorando? Influencers de cine y televisión hicieron maratones de sus telenovelas, análisis de sus personajes, comparaciones con actrices actuales. Una youtuber española comentó: creí que ya no me podía emocionar con una novela de hace 25 años, pero Adela me partió el alma. ¿Cómo pudo alguien desaparecer así? ¡Qué historia tan brutal! Ese redescubrimiento generó un nuevo interés por las telenovelas clásicas, especialmente aquellas de los 90 y principios de los 2000, donde Adela reinaba sin competencia. Su legado artístico. Más allá de la pantalla, los críticos que siempre la respetaron, ahora escriben con admiración renovada. Se habla de Adela Noriega como de una artista que supo retirarse en el momento justo, antes de desgastarse, antes de convertirse en parodia. Se compara su carrera con la de Greta Garbo o Dolores del Río, mujeres que dominaron la pantalla y luego desaparecieron en silencio. Pero lo más importante es que su legado no necesita marketing. Sus actuaciones siguen vivas, la intensidad emocional de su mirada, su manera de llorar sin gritar, su dicción pausada, sus silencios significativos. Todo eso permanece. Muchos coinciden en que su última actuación fue precisamente su confesión. Esa carta fue su gran escena final. Su despedida. Su verdad. La carta que abrió puertas y corazones. Tras la publicación de su emotiva carta, Adela Noriega no solo desató una ola de nostalgia e identificación profunda entre millones de personas, sino que también activó una reacción poderosa en la industria que ella misma había abandonado. Productores, guionistas, actores y ejecutivos de televisión comenzaron de inmediato a preguntarse: ¿existe la posibilidad de un regreso? Varios medios confirmaron que, apenas 48 horas después de difundida su confesión, al menos 3 importantes casas productoras mexicanas y una estadounidense enviaron propuestas formales a sus representantes. Se habló de series biográficas, de telenovelas históricas, de proyectos especiales dedicados a mujeres icónicas de México. Pero todas las propuestas coincidían en algo: la libertad total para Adela. Nada de promociones forzadas, nada de giras ni contratos limitantes. Querían que ella tuviera el control absoluto. ¿Y cómo respondió ella? Según fuentes cercanas, Adela agradeció con calidez, pero reiteró que su carta no era una estrategia de retorno, sino un acto de cierre. Sin embargo, no cerró completamente la puerta. Su respuesta dejó una rendija abierta. Quizás un día, si el alma lo permite, habría escrito. El homenaje más esperado. La reina sin corona. Ante su negativa temporal a volver a la actuación, surgió otra idea que rápidamente se transformó en un clamor popular: rendirle un homenaje en vida. Uno que estuviera a su altura, uno que no dependiera de premios tradicionales, sino que tuviera un componente emocional real. Una celebración de su historia, de su arte
y de su influencia sin precedentes. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que entregarán a Adela Noriega el premio La Luz del Alma, una nueva distinción creada especialmente para ella, como símbolo de su legado artístico y humano. Televisa, por su parte, propuso una semana especial de retransmisión de sus novelas más queridas, incluyendo nuevas entrevistas con sus excompañeros y material inédito de los rodajes. La noticia más emocionante, sin embargo, vino de parte de los fans. En tan solo una semana, se recaudaron más de 100,000 firmas digitales para solicitar que se cree una estatua en su honor, en el Paseo de las Estrellas de Ciudad de México, no como celebridad, sino como símbolo de las mujeres que eligieron la libertad sobre la fama. El legado cultural, mucho más que una actriz. Hoy, Adela Noriega no es recordada solo por los papeles que interpretó, sino por lo que significó fuera de cámara. Para muchas mujeres, representa un modelo de dignidad personal en un entorno que muchas veces consume a quienes lo habitan. Fue una mujer que eligió alejarse cuando todos querían más de ella. Una decisión radical, valiente, que no cualquiera se atreve a tomar. Muchas voces feministas han comenzado a reivindicar su figura como ejemplo de autonomía. En conferencias y debates sobre el papel de la mujer en la industria del entretenimiento, su historia es citada como caso de estudio. Adela rompió con el mandato de la eterna exposición. Nos enseñó que también se puede ser inmensa en el silencio, dijo la académica mexicana Elena Pérez Cárdenas en una mesa redonda transmitida por la UNAM. Su forma de actuar también está siendo revalorizada. Lejos del histrionismo artificial, Adela dominaba el arte de la contención emocional. Su capacidad para expresar dolor, amor o decepción con solo una mirada, una pausa, un gesto sutil, es hoy objeto de análisis en escuelas de actuación. El rumor de una biografía autorizada. Con la explosión mediática, también surgió la noticia de que Adela Noriega habría dado su visto bueno a una escritora cercana para comenzar a trabajar en su biografía oficial. El proyecto, aún en fase inicial, sería más un testimonio íntimo que un repaso cronológico de su carrera. Se dice que el texto combinará reflexiones personales, fragmentos de diarios y cartas nunca antes publicadas, y que incluirá su visión sobre la fama, el amor, la política y la libertad. Si este libro llega a concretarse, se convertiría en un fenómeno editorial inmediato. Y no solo por la curiosidad del público, sino porque abriría la puerta a una conversación más amplia sobre lo que significa elegir el anonimato en un mundo que valora más la visibilidad que la verdad. La leyenda continúa. Adela en la cultura popular. La figura de Adela también comienza a trascender el ámbito televisivo. Varias marcas han querido asociar su imagen a campañas de reflexión sobre salud mental, retiro anticipado, empoderamiento femenino y derecho a la privacidad. Aunque ella no ha confirmado participación en ninguna, el solo hecho de su presencia simbólica ya inspira movimientos. Además, varios artistas plásticos han comenzado a crear murales, retratos y esculturas inspiradas en sus personajes. En la Ciudad de México, un colectivo de muralistas dedicó una pared entera del barrio Roma a su personaje de Amor Real, bajo el título El corazón de la telenovela mexicana. Y en TikTok, adolescentes han empezado a reinterpretar escenas icónicas suyas, a modo de homenaje y descubrimiento. Muchos de estos videos superan ya los millones de visualizaciones, demostrando que su magnetismo sigue intacto. ¿Un futuro posible en pantalla? Aunque Adela ha dicho que no tiene planes inmediatos de volver a la televisión, hay una creciente presión emocional, cariñosa, del público que podría hacerla reconsiderar. No se trata ya de un retorno clásico, sino de una aparición especial, una entrevista sincera o una participación en algún proyecto que le permita cerrar su ciclo en paz, pero frente a las cámaras. El productor Juan Osorio ha declarado públicamente que estaría dispuesto a hacer una serie corta, con guión adaptado a su sensibilidad, donde ella pueda aparecer sin exigencias. No tiene que actuar, puede simplemente ser. El público no quiere una actuación,
Quiere a Adela. Lo cierto es que la última palabra la tiene ella. Pero si su carta ya fue considerada como una actuación maestra del alma, ¿quién dice que no podría ofrecernos una escena final, íntima y poderosa, que marca la historia de la televisión una vez más? Epílogo. La actriz que se convirtió en símbolo a los 55 años. Adela Noriega nos dio algo más que una confesión. Nos regaló un ejemplo. Nos recordó que, incluso en medio del olvido forzado, de los rumores injustos, de la presión por estar, uno puede elegir desaparecer, y aún así brillar con más fuerza que nunca. Adela no necesita volver para ser eterna. Su imagen, sus lágrimas en pantalla, su voz pausada, su alma noble, viven en quienes crecieron con ella y ahora comparten su legado con nuevas generaciones. Y si algún día decide volver, el mundo la recibirá con los brazos abiertos. Pero si no lo hace, también la aplaudiremos, porque su silencio, como su mirada, dice más que 1000 palabras.